No, hay 3 cátedras. Sí, y las 3 vienen cargaditas. ¿Qué espectáculo? Sí, un poco el cambio de plan, un poco, quién sabe qué. Hola Víctor, gracias por poner la cámara. Hola, ¿cómo va? Hola Giovanni. ¿Cómo anda, gente? La verdad que a mí me cambia la vida, ¿eh? Tener a alguien que sepa que está mirando y poder tener acceso a algún tipo de reacción. En cuanto a ancho de banda, es muy, muy, muy diferente para mí dar una clase. Para mí como si fuera así, como que, como si estuvieran así, entonces en una sala presencial. Oye, la gente, ¿qué onda? Estará en el celu, estará viendo. En cambio, verles, como, uy, qué cambio rotundo, qué bueno. Así sea que estén con el celu, me tranquiliza saber que están en esa. ¿Se entiende? Y si Así para que colmo hacer un gesto, una reacción vinculada a algo que está sí, diciendo, es como que, uy. para mí es un cambio abismal, del día a la noche o de la noche al día, dependiendo qué les guste más, si modo oscuro o modo claro. Sí, quienes tengan la posibilidad y tengan ganas de prender la cámara, a mí me hacen un cambio muy grande, y cuando me hacen un cambio y soy siendo el que da la clase, suelo generar otras cosas también. Es como un círculo virtuoso. Muchas, muchas gracias. Ulises, varios ahí que están prendiendo y se los agradezco. No es requerimiento, es info. Gracias, Maxi. Bueno, clases que vieron. Buenas. Bueno, Mateo. ¿De qué clase vienen, chicos? En La Tuvimos viendo un materia. poco entendimiento del problema, hicimos un poco una introducción, bueno, lo importante es entender el problema. Hablamos un poquito de outputs y outcomes, no vinculado a OKRs, pero sí en general. Buenísimo. Eh, y después vimos un poquito también de Clean Code y algo de Solid. Eh, Así Qué que importante. por ahí vamos y bueno, la idea era continuar un poco sí, con el tema de entendimiento del problema y hacia el producto, ¿no? Hablamos también un poco de design thinking y bueno, el tema del embudo de divergir un poco al principio en el área del problema para entender bien el problema, después converger un poco también para elegir o seleccionar el problema a atacar. Y lo mismo en el espacio de la solución, divergir un poco brainstorming y demás para ver cómo solucionamos eso y después convergir también en la solución. Pero bueno, algo les hablé en la clase pasada de que hoy estabas nuestro invitado, así que bueno, vuelvo un poco a comentar. Tenemos el lujo de contar acá con Pablo Tortorella, Pablitux. Igual ahora por ahí te presentás, pero bueno, es un ex egresado también de FIBUA, un gran profesional que se dedicó desde sus inicios ahí al mundo Agile, bueno, siempre ayudando. Y colaborando con empresas. Ahora después, bueno, vos te presentarás un poco mejor, pero bueno, nos viene participando y dando una mano con algunos temas en la cátedra y bueno, es un gusto contar con él. Así que, bueno. Gracias, Diego. Gracias a la cátedra. Sí, haberme graduado en la FIUBA y haber recorrido las mismas aulas, las mismas materias, con los cambios que amerita, a mí me conecta muy diferente con respecto a casi cualquier otro trabajo. Al graduarme de ingeniero, trabajé unos años en el mundo de desarrollo de software como tal, y cuando me paso a mi propia empresa, a Clear, entonces decidí, junto con mis socios en su momento, que íbamos a dejar de codear, por así decirlo, y estar mucho más en un acompañamiento a nivel consultoría. Primero era muy, muy orientado a equipos de desarrollo de software, áreas de desarrollo de software, empresas de desarrollo de software,
Y cuando la agilidad, Scrum, Kanban, forma de trabajo, User Stories, User Story Map, diseño centrado en el usuario, experiencia de usuario, se amplió su espectro. Entonces nuestro área de trabajo dejó de ser solo áreas de sistemas y pasó a tener como todo un mundo relacionado con producto, a veces digital y a veces no, y con mejora organizacional. Entonces vengo como, les cuento ese como, por así decirlo, ese itinerario profesional. Yo me gradué en el 2008 eh, y fui docente en la FIUBA eh, en distintas materias desde 2007, siendo alumno empecé, hasta 2017. Ahí me mudo a Colombia, ahora vivo en Colombia, esta clase la estoy dando desde al ladito de Medellín, en la ciudad de la eterna primavera. Acá no hay estaciones, es siempre un día soleado y a veces con lluvia, muy seguido lluvia, pero después el rato sale el sol. Y mis clientes en Clear están por toda la región, desde México hasta, no sé, la Patagonia y a veces en Europa. La empresa tiene 16 años. Entonces, lo que les voy a contar tiene mucho que ver con lo que vivimos tanto en productos de Clear como en productos de nuestros clientes. Y justo este año, desde el año pasado, es un caso medio raro que estoy desarrollando un producto en Clear, ¿no? Mis colegas y mis socios son como los developers y yo soy como el cliente, junto con un socio caleño, vive acá cerquita de mi casa, pero es de Cali y tiene un comercio en China. El tipo viaja, ahora por ejemplo estaba en China, ahora duerme porque son las 6 de la mañana, en un ratito se despierta y desayuna. Pero estoy justo en el desarrollo de un producto, entonces los que les traigo tienen mucho que ver con cosas que acompañé o que viví o que estoy viviendo. Siempre dábamos en cuatrimestres pasados, yo sigo vinculado a la FIU a partir de esta colaboración con esta materia, dábamos dos clases, pero en orden invertido. Así que ahora, a pedido del equipo docente, vamos a empezar con Product Discovery, eh, con algunos cambios con respecto a otros cuatrimestres. Realmente los cambios que estamos viviendo no hace falta que los describa, y me desafía un montón esta clase. Son como los conejillos de India, en el sentido que posiblemente otros cuatrimestres ya tengan versiones mejores. Si quedan en contacto conmigo y quieren saber cómo sigue la película desde mi óptica, estoy feliz de que me escriban, me contacten. Y durante esta clase, si están con ganas de preguntar, comentar, reflexionar, compartir, abren el micrófono y hablan o escriben en el chat. Cualquiera de las dos opciones viene bien. Lo mismo para la clase que viene. No es que va a ser una charla que yo hablo y hablo y hablo, y ustedes o al final preguntan no, me gustaría que sea más conversadito. Bueno, aquí voy a poner esto a la vista del presentador y comparto pantalla. Les preguntaba primero cuántos de ustedes trabajan en el rubro de desarrollo de productos tecnológicos, o con un empleo, o con un freelance, o por su cuenta, como independientes. Y es el pedido para saber, no sé si prefieren levantar la mano eh, digitalmente, para que aparezcan más o menos los numeritos. ¿Cuántos están hoy en día laburando? Estoy leyéndote, Candela. No, pero estuviste, ok. Ah, ok. Era algo como un producto para usar durante la feria, la Casa FOA. Muy bueno. Temporada, Data Annotation, Freelance. Y yo no veo cuántas manos hay levantadas. ¿Alguien sí puede ver eso? Dejo de compartir, ayuda a verlo. A ver, no sé si esto cuenta. No, no se levantaron las manos.
Hubo un sonidito, pero creo que fue del link. Yo para saber, nada, yo cuando empecé a laburar, a los 2, 3 años de empezar a estudiar la ingeniería, me cambió mucho la vivencia de solo universidad o universidad en paralelo al laburo, y la clase puedo ajustarla más a un mundo o al otro, pero bueno, si, si no tenemos ese dato también podemos seguir, ¿no? Ahí en el chat comentan algunos. Pero bueno. Bueno, ahí tenemos a Jacqueline, que trabaja programadora y también estudia. Franco, consultor de integraciones. Espectacular. Si me Puede van que con... también, Sí, porque bueno, comparado con otros cuatris que por ahí estamos en Ingeniería de Software 2, están más avanzados y también un poco con el nuevo plan, me parece que también llegan un poco más rápido acá, son un poco más jóvenes por ahí. claro. Desarrollador web, AppSec, Ignacio, Ramiro. Cande nos cuenta más del producto que hicieron. Bueno, buenísimo. Vuelvo entonces a compartir y, y nos lanzamos de cabeza. Primero el marco de en qué contexto cuento yo y les estoy compartiendo esto de Product Discovery. Es en el marco de la agilidad. Lo vamos a entrar en detalle la semana que viene, pero alto nivel, la agilidad yo la divido con cuatro palabras: colaboramos para entregar valor, reflexionamos para mejorar. Em, Son como dos versitos, y dentro de ese primero, el entregar valor, sería, bueno, valor es subjetivo. Entonces, ¿para quién es ese valor? Por ejemplo, a mi hija, mis viejos le regalaron una bicicleta hace 2 cumpleaños, cumple la semana que viene ella 6 años, y no le dio mucha bola. Como que, no sé, le gustaba más patinar, o el monopatín, o hacer manualidades, estaba como en otra, ¿no? Y esa misma bici, para un nene que no tiene monopatín, no le gusta tanto la manualidad, como el trabajo, si quieren, más de escritorio, más conceptual, más cognitivo. eh, Hubiera sido el mejor regalo de la historia. Y es el mismo elemento, la bicicleta. Incluso una bici no nueva, una bici vieja, puede ser el sueño de casi cualquier pibe, de los baldíos, bueno, como lo de Montiel, bueno, la bicicleta. Este, y bueno, no fue tan valioso para Celeste. Y cuando yo pienso en productos digitales, en software, cada vez que trabajamos para crear algo, y entonces colaboramos para entregar valor, entregamos funcionalidades, y tenemos que trabajar muy bien en quiénes son los clientes, quiénes son los usuarios, incluso distinguir eso. En el caso, volviendo a mi hija, el cliente de un juguete no es la nena, es el papá o la mamá o el cuidador o el tío, es el cliente, y el usuario sí es el nene. Acá lo mismo. Por ahí el que paga por la suscripción o el que paga una licencia, que es el cliente, no es el usuario, entonces tengo que hablar con el cliente para saber si va a pagar o no, pero con el usuario para saber si le resuelvo la necesidad. Luego, entendido quién es el cliente, ¿qué valora mi cliente de todo lo que hay para hacer? Bueno, ¿a qué le ponemos nuestra atención hoy? O este mes, esta semana, este sprint, este ratito. ¿Y qué significa entregar valor? Algunas veces va a ser para ganar guita, otra vez va a ser para ganar tiempo, otra vez va a ser para ahorrar plata, otra vez va a ser para simplificar algún proceso, otra vez va a ser para evitar errores a partir de cierta manualidad o gestión manual. Y muchas veces las entregas van a ser para obtener retroalimentación. Entonces vamos a tratar de hacer que a partir de lo que hago me dan feedback, y con ese feedback, con esa retroalimentación, esa opinión, esto me gusta, esto no, esto me sirve, esto no, me falta esto,
entonces vamos para la siguiente vuelta y siempre tratando de que con el esfuerzo mínimo que podamos, logremos obtener el mayor valor posible. Ahí aparece como la regla de Pareto aplicada a este tipo de dinámicas. Entonces, en este contexto es que toma mucha importancia un discovery o un descubrimiento del producto en función de para quién estoy trabajando, qué es lo que estoy queriendo hacer, para qué lo quiero hacer, y se va a ir haciendo así, de forma incremental. De esta como mini intro a este cuarto, si fueran cuatro cuartos, es un cuartito de la agilidad, algo para reflexionar, preguntar, dudas, inquietudes. O sea, como la primera cápsula de la clase es esta. Es más conceptual, ¿no? ¿Qué les resuena? Puede ser como, esto era obvio, ya lo teníamos medio mapeado. En otra, gracias por los emojis, las reacciones. En otra materia ya vieron conceptualmente el tema, por así llamarlo, agilidad o tecnologías ágiles. Todavía no. Eso es Lo sí, habrán, men- oídos. lo habrán mencionado, pero yo por lo menos no recuerdo haberlo visto en detalle. Ok, como que existe, es un concepto, pero no vieron una clase, por así decirlo. La clase la semana que viene va a ser útil, por así decirlo. Claro. Gracias, Maxi. José, José, ¿en cuál la viste? ¿O materia o por tu lado? Me sirve más que nada para ajustar cosas para la semana que viene. Ah, por tema del laburo, ok. Bueno, entonces tu mirada va a servir como complementaria y para ampliar perspectivas, ¿sí? Gracias, Jesús, también por la respuesta. Bueno, hecho este como mini intro, los desafíos de 23, 24, algunos de 25, es que antes de generar código era un quilombo, era lo que llevaba tiempo, por así decirlo, y antes es medio chistoso, porque si me pongo a pensar, cuando yo estudiaba, aparecían unos IDEs, unos entornos de desarrollo integrado mucho más pro, entonces la gente, en vez de escribir en archivo de texto, escribía con IDEs. Y entre esa época, no sé, 2003, 2006, que aparecían unos entornos como mucho más autocompletar código, etcétera, hasta acá hubo etapas intermedias con distintos tipos de herramientas que no eran inteligencias artificiales, pero que hacían mucho más sencillo el hecho de escribir código. Con lo cual pongo ese año como referencia, pero no necesariamente es algo como pareciera, si me tomo en un examen voy a poner 2024, no. Pero generar código, dice ahí medio chistoso, tiene menor costo, es casi como que le chateo 2 palabras y el chabón me tira código. Chabón, digamos, ChatGPT, Cloud, Copilot, la IA, yo lo llamo como los médicos, tu médico de cabecera, bueno, tu IA de cabecera, el otro día un amigo le escribía a un chatbot del restaurante. Le pidió, tengo una duda, ¿cómo puedo hacer para ordenar, no me acuerdo si era un vector, un listado, con Python? Y el chat del restaurante, nada, lo empezó a ayudar con, o sea, 0 tokens usó el genio de Carlos en su IA porque estaba usando el chat del restaurante. Mi sombrero para el señor, es así de fácil. Ese es el costo cero. Prototipar lo mismo. Si tenés acceso Figma, Google AI Studio, Stitch, que es como el personaje de Disney, pero by Google, y Canva, los prototipos salen así. Y si además lo potencias con algo que antes generaste un prompt en otra IA para llegar a un prototipo, espectacular. Por prototipo me refiero a una versión que no es el sistema, pero se parece mucho. Entonces, prototipar es mucho más barato para prototipos de alta fidelidad. Antes, para hacer un prototipo de alta fidelidad, tenía que codear, tenía que meterle look and feel, para lo cual tenía que pedirle a gente que sabía de frontend que me pasara estilos para un CSS o que me pasara
cierto tipo de markdown, o sea, distintos artefactos que requerían trabajo humano, sincronizarnos, leer, analizar, y ahora es como, che, dame una página, dame un esto, y sale con fritas. Entonces, esos tiempos para prototipos de baja fidelidad, yo muchas veces hacía dibujos, otras veces hacía diapositivas, y me demoraba un ratito, llamémoslo, decenas de minutos o un par de horas, para prototipo de baja fidelidad. Que eran, para mí, me daban muy poca culpa hacer eso para mostrarle al usuario y que el usuario me dé un feedback muy crudo, muy ácido, de esto no, esto sí, porque no tenían culpa de, vas a tener que rehacer tu laburo. No, cero. Ahora salen de altísima fidelidad con costo nulo o muy bajo, ¿no? Entonces ya el problema no es qué hacer, es un poco qué puedo hacer, qué tendría que hacer para aportar valor a mis usuarios. Y ahí entra un poco lo que venían viendo en la otra clase, tanto el ámbito del problema, el ámbito de solución, el ámbito de la implementación. Este gráfico era válido pre-IA, antes de una IA, teníamos como esas, por así decirlo, etapas. Ahora está todo solapado. Ahora, ponele que es así. Voy entendiendo el problema. Si tengo ganas y digo, bueno, voy a usar un minuto de mi tiempo ya en empezar a elaborar una solución y tener una implementación real, tiro un prompt, ya me devuelve en cuestión de instantes una versión de una tentativa solución, y ahí, ¿por qué puse ese signo de warning, de atención, de exclamación? Porque puedo estar generando una solución a un problema que no es tal, que no llegué a entender, que no profundicé o que no validé que es un problema. Ustedes no habían nacido, pero Arjona cantaba eso, el problema no es problema, algo así, en la canción El Problema. Lo único que rescato de su obra, Ricardo Arjona, es esa frase. Hoy me fui a fijar para ver si aplicaba a esta gente hablarle del tema, y era de 2002 esa canción. Claro, yo tenía 20 años, ustedes estaban en las estrellitas, le digo a mi hija. Es re importante darle un ratito, digo un ratito, deberían ser unos buenos ratitos, y tener conversaciones significativas alrededor de qué problema estoy queriendo solucionar, y las variantes sería, si no tengo un problema, es qué oportunidad quiero aprovechar, o a qué objetivo quiero acelerarme y ojalá lograrlo, una cuestión estratégica, una oportunidad de mercado, una fricción en cuanto a procesos, en cuanto a relacionamiento con proveedores y clientes, algo interno entre áreas, que me motiva a estar haciendo esto que estoy haciendo, sea con un desarrollo de software o no. ¿Cuál es el problema? Una vez entendido el problema, me pongo a nerdear al respecto, ¿sí? Pero como les decía, antes estábamos muy en esta línea del problema, después la solución, y mi aporte era, cuando estás en el problema, a veces tenés que empezar a explorar soluciones. Y era como una sugerencia, porque a nivel ciclo de vida de todo este proceso, en la prehistoria, primero se hacía todo un desarrollo de un análisis de todo un gran problema, después todo un diseño de la solución, y después toda una implementación. Y mi invitación era a juntarlos un poquitito. Empezar a tener esbozos de solución mientras entendés el problema. Y ahora no te apresures. Podrías tener toda la solución completa esta tarde, pero ¿solución a qué? ¿Eso va a ser valioso? ¿Le vas a dar una bicicleta a un nene que quiere andar en bicicleta y que quiere aprender? Toda esa serie de pantallas, flujos, sí le van a aportar valor y le resuelven el problema, o le permiten aprovechar la oportunidad a alguien. Bueno, segunda mini cápsula de problema, solución, implementación. ¿Cómo venimos hasta ahora? ¿Qué onda? ¿Algo para aportar desde las clases pasadas a Santi y Diego?
Tal cual, sí. Hoy también teniendo en cuenta, ¿no?, la velocidad de poder tener cosas, eh, justamente pensar en qué para aprovechar esa velocidad y no ir y volver, ir y volver. Mm. Igual vamos a ir y volver. Ir y volver, sí. Entonces, Sí, esa es inevitable en cualquier tipo de ciclo de sí, vida, ¿no? En el anterior también. Todo lo que sí. era waterfall o cascada, que tenía la hipótesis de que ibas pasando de una etapa a la otra, era una falacia. Terminaba siempre análisis, diseño, desarrollo, pruebas, implementación. De cualquier etapa pasabas a la anterior y era todo un bucle. En este también, solo que ese ratito, yo le digo ratito, ese tiempo que dediques a entender el problema hace que la solución sea más contundente, que el tiempo de retrabajo sea menor. Entonces, un poquitito, es como una contracultura, como paremos la pelota y dediquemos un rato a pensar el problema. Antes hacíamos mucho esfuerzo en empecemos a hacer algún tipo de solución, aunque sea chiquitita, porque era mucho más complicado. Era sí, creo que el deber ser organizacional era entender todo el problema y después hacer todo de la solución y después implementarla. Entonces los problemas que teníamos ahí era, hice algo que ya no sirve, o hice algo que tardó mucho en llegar. Ahora ese problema ya no está. Y esta historia que voy a contar antes solía representar un semestre y ahora a lo mejor es un par de días, pero sigue siendo válida. La cosa es así, tuve una idea y quiero desarrollar algo. Entonces voy a hacer una versión y esa versión no anda. Esto en otros cuatrimestres decía, trabajé una semana, una quincena, un sprint, Scrum, digamos, suponiendo que estoy usando alguna metodología. Entonces terminé, se lo muestro al usuario, el usuario me dice, no, sabes que eso no me sirve. Esto ahora es en la mañana, me puse con una idea y esa misma mañana, ojalá si lo tengo cerquita, o abro una videollamada, comparto pantalla. Che, ¿es esto? No, eso no es. Entonces hago otra versión que me lleva otros minutos y eso sí, buenísimo, espectacular. Hago otro agregado, no, ese agregado, sabes que no, estos campos no son obligatorios. Bueno, así, sí, así es como quería. Y le podemos agregar una gestión de fotos a ese producto. Claro. Ya tenemos todos los detalles, pero nos faltan las fotos. No, pero tarda muchísimo en cargar. Esto, dentro de 2 días, el servidor se me va a llenar de el disco con todas las fotos que va a cargar todos los usuarios en simultáneo. Y lo puedo hacer así. No, tampoco me sirve porque si solo guardas la foto chiquitita, pierdo el grande. Entonces necesito un thumbnail como una miniatura y el otro. Esa versión. Casi lo confunden esa palabra con interacciones. Son interacciones o ciclos. Y hacemos otra versión y esa funciona. Y algo que le agregué sin querer a esa versión rompe un poco lo anterior. Entonces, qué bueno tener pruebas automatizadas para evitar que lo que hago ahora rompa otras cosas, ¿no? Y ahí tengo otra idea, y entonces, y esta otra idea, ¿cuándo la ponemos en práctica? Y entonces mezclaste las dos y te salió una versión que no, pero finalmente una que sí. Todas estas versiones, como les digo, hace un tiempito era cuestión de meses tener esas versiones. Y hoy puede ser que todo esto ocurra en una semana. Entonces, salvo el tema de los tiempos, la ida y vuelta que hay entre usuario, developer, otros, otros roles, como puede ser seguridad informática, ciberseguridad, digamos, se va dando esto. O sea, cuando hay una cajita con una cruz blanca y roja, está significando que metí la pata con algo. Y la importancia de tener ámbitos, tanto ambientes de un servidor que es exclusivo para pruebas, por ejemplo, y que si yo metí la pata, no le estoy rompiendo
a los usuarios que están usando en este momento la aplicación, no le estoy rompiendo su experiencia. Entonces, tanto un tema de ambientes, un tema de funcionalidad y de que ande acorde a lo que se espera, un tema de arquitectura, como mirá, cuando pones esta petición acá, estás rompiendo algo que tiene que ver con capas, por eso lo importante es aprender todos los que son los principios Solid, todo lo que es el clean code, porque cuando una IA te empieza a tirar código espagueti y inaccesible, inentendible, no lo vamos a poder manejar, y el ecosistema, el zoológico de aplicaciones que le estamos heredando a nuestro cliente, que pagó por ese software, o a nosotros mismos del futuro, va a ser terrible. Entonces es clave todo lo que se aprende en esta materia en el sentido técnico, además de esto que vamos a ver ahora, ¿no? ¿Qué sería como la importancia de hacer un discovery? No es evitar los errores, es que como igual vamos a tener errores, trabajar un poco más preventivamente y decir, vamos a averiguar de qué se trata para tratar de que en esos ciclos nuestro trabajo tenga el menor retrabajo posible, la menor bucle de, no, esto no me sirve, o esto no me gusta, o esto qué es, o rompiste todo. Entonces el Product Discovery tiene mucho que ver con intentar, a partir de pequeños ciclos y a partir de una disciplina que es el Product Discovery, eh, tener victorias más tempranas y mayor cantidad de versiones que resuelven problemas. Sumado a que pueda haber cosas globales como una enfermedad, una pandemia, una crisis económica, una guerra, nuevos públicos que antes no existían y que pueden estar, y nueva competencia que puede aparecer de un día para el otro y que se roben la atención y el dinero de mis potenciales clientes o de mis clientes actuales y me los roben, y nuevas audiencias que pueden estar necesitando otras cosas que antes no. Entonces, más allá del desafío implícito e interno del ciclo de vida de un producto, aparecen factores externos que multiplican la volatilidad y las posibles causas de versiones eh, erradas o desafiadas. De este ciclo de vida, ¿alguna reflexión, algún comentario, alguna duda? ¿Qué les va quedando de lo que va de esta media horita? Mi hipótesis es que se entendió todo y es terrible, porque se entendió, pero cada uno se llevó un entendimiento diferente. Porque yo pregunto, ¿entendieron? La respuesta es obvia. Son estudiantes de ingeniería de la FIUBA. Sí, entendimos, papi. Pero a veces le pregunto, yo trabajo mucho en mentorías grupales e individuales, y al cierre les pregunto cuál fue la gema de la sesión. Si hubo una gema, una joya, algo que extraigo, cual ostra, cual perla de la ostra, ¿cuál fue? Entonces, si hasta ahora tuvimos una perla que alguien dijo, esto me interesa o esto me dio curiosidad, me ponen en el chat o me lo cuentan, tengo una gema, tengo algo que me resultó novedoso o algo que me dio curiosidad. A mí personalmente, ¿se me escucha bien? Perdón. Sí, perfecto, Tomás. Esto de rehacer hasta cierto punto rehacer las funcionalidades que vamos haciendo, para mí hasta ahora esa es la gema, porque contrasta muy fuerte con lo que uno hace en la facultad, que es súper a priori. Te dan una consigna súper delimitada y específica, y el rehacer es solamente que te fuiste de lo que te piden. En cambio acá es, no sabes lo que te piden o no sabes bien lo que necesitas, y el ir para adelante y para atrás. El meneadito del software, eso creo que es lo que sale hasta ahora. Me gusta la idea, el concepto de meneadito de software. Yo suelo hablar de ir pasito a pasito con la canción de Luis Fonsi, entonces meterle meneadito, que más de mi época me gustó. Sí, incluso pues decías, no sabes qué es lo que necesitas o qué es lo que vas a hacer,
Y a veces la trampa es que uno cree que sí, y tiene un montón de argumentos a favor de decir, esto es lo que tengo que hacer. Pero la cruel realidad, haces la cosa y la terminan viendo y es como, tenías que cambiar cositas, o tenías que cambiar un montón. Y bueno, a pesar de que en teoría sabías qué tenías que hacer, te encontrás con razones suficientes y argumentos suficientemente contundentes como para tener que ir un pasito atrás y rehacer o destruir, ¿no? Algo que no funciona. Gracias, Tomás. Si aparecen otras gemas con el paso de la clase, me chiflan, ¿sí? ¿Hay alguna otra? Que aprovechemos y la vemos. Producto del millón sería la bola de cristal. Sí. La que nos permite adivinar, ¿no? Se vuelve aburrido. Una bola de cristal, como el viaje en el tiempo. Vas en el tiempo, ya sabes qué pasó, volvés. Como, me gustó la idea de que no solo solucionamos problemas, sino que también, sí, Ande, yo soy como de los más optimistas que yo conozco. Entonces, a veces, como pensar en un problema, lo veía como, bueno, qué pesimista, no solamente resolvemos problemas, también aprovechamos oportunidades, o me pongo una meta, no sé si tenía que ver con una oportunidad, sino con algo que yo quiero lograr. Bueno, como un amigo mío que estudió filosofía y letras, a veces me preguntaba, somos muy amigos, somos muy afines, y me decía, pero eso de la agilidad, boludo, es como meterle aceleración a algo que no requiere. Yo lo que le decía es, pero imagínate vos querés que pase algo, en tu laburo, o en tu casa, o en tu familia, no sé, tenés una obra de remodelación en tu, no sé, el balcón. Eso es que lo querés lo antes posible. Querés ya tener los beneficios de tener la obra lista. Entonces, una mejor metodología te habilita a tener tu balcón listo. Eh, entonces, para eso serviría la idea de la productividad, no para alimentar al sistema capitalista, no, como, está perfecto, o sea, necesitamos ser más productivos, pero esto aplica para todo ser humano, como cómo me organizo mejor para lograr mejor mis resultados. Tenga o no tenga un problema, tenga o no una oportunidad. Gracias, Cande, por rescatar esa gema. Y seguimos. Esto es de hace una década y 2 meses. O sea, prehistoria mal. Pero, en cierto sentido, sigue teniendo sentido. Habla de muchos, son 4 conceptos, pero en principio son 2 que entran en tensión. Uno es muy conocido en el mundo laboral de tecnología, que se llama MVP, que no es el jugador más valioso del partido, es el mínimo producto viable, por eso dice el mínimo viable. El autor de esto es Henrik Nyberg, es un flaco que trabaja lo mismo que yo, es un agile coach, pero en sueco. Él fue coach en Spotify, bueno, en varias empresas de por allá, hemisferio norte y otro continente, y llegó a la conclusión de que cuando decíamos producto mínimo viable, era como un conglomerado de funcionalidades que la gente, cuando construía software en la vieja usanza, tardaba meses o años en tenerlo, y después lo dejaba ahí. Y cuando lo tenía, se encontraba con que había un montón de cosas por rehacer, porque como había dicho Tomás, se daban un montón de requerimientos al proveedor o al área de TI, hacían todo, listo, ya tengo todo listo, meses o semanas, y lo entregaba. Y como, no, pero eso no me sirve, no. Entonces él ya hace 10 años dijo, hacé pequeñas versiones y primero valida tus hipótesis o refutalas. Entonces el Earliest Testable Product era una versión, no el test de pruebas, sino el test de hipótesis. Creo que si tenés un flujo de esta manera, vas a poder resolver tal cosa. Creo que si el botón lo pones grande, rojo y arriba, entonces va a ser más fácil. Distintas hipótesis. Chiquititas, más amplias, más de proceso, más de negocio, más de funcionalidad. Bueno, primero, salí a probar tus hipótesis. Después, cuando ya las que validaste, las avanzás, y las que refutaste, pivoteaste y buscaste otra cosa, ¿no? Después vienen versiones del producto
que le permiten al usuario ya usarlo. Ese producto ya lo puedo usar, ya me sirve para resolver mi problema, el Pareto está resuelto, estoy más productivo que antes o empiezo a tener esos beneficios que eran el deber ser de esto, ¿no? ¿Para qué tengo este producto? Ya estoy pudiendo aprovechar. Con el paso de las versiones, los usuarios que están logrando resolver su problema o aprovechar su oportunidad, empiezan a adorar el producto. Entonces lo que dice es, sí o sí, tenés que ir con pequeñas versiones. Como les decía, esto antes era un proceso que duraba meses, ahora puedes lograrlo en una semana o en un mes, digamos, todo esto. Pero el desafío, ya lo dije en la primera diapo, es saber qué voy a hacer y que el resto de personas del ecosistema vaya al mismo ritmo. Entonces dice, soñá en las nubes y desarrollá y entregá en pequeños pasos. Soñá en grande y actúa en pequeño sería mi traducción criolla para esa frase, ¿no? Y ese mínimo producto viable, en lo que propones, deja de decirle así, porque confundís. Llamalo más bien cada versión por lo que estás tratando de hacer. Con esta versión, con esto que te estoy mostrando, estoy tratando de validar si este flujo te sirve. Si estos son los campos obligatorios o necesitamos otros. Si esta foto está bien que se muestre en esta parte de la pantalla o si mejor la ponemos de otra manera. Ahora, si una versión de un producto tiene otro objetivo, quiero empezar a monetizarlo, quiero llegar a otro mercado objetivo, ya es distinto, ya no es una versión que prueba hipótesis, es una versión que pretende tener un market share más grande o apoyar una campaña publicitaria para que cuando la gente entre ya tenga eso listo, esa novedad andando y robusta, ya está lista. Entonces estoy esperando que esté esa funcionalidad lista y probada y todo para mandar publicidad en redes o en la vía pública, porque la gente va a llegar y va a esperar ver eso. Entonces cada versión, declararla como tal y no esa idea de mínimo producto viable que era súper ambiguo. Ahora, todo ese caminito es fruto de hacer un buen Product Discovery o Product Discovery. Entonces, ¿de qué se trata ese Product Discovery? Es ir descubriendo qué es lo que sirve, qué es lo que tengo que hacer, cuál es el problema y cuál es la solución. O sea, el Discovery está muchas veces en esos dos ámbitos. Entonces, en teoría, con el paso del tiempo, un producto va siendo cada vez más maduro. En la práctica es mentira. Vos vas teniendo distintas versiones que no son maduras, no están adecuadas, no resuelven el problema, no conectan al usuario, no son lindas, o sea, tiene un montón de peros, y con el paso de las versiones, y no el paso del tiempo, distintas versiones, que choco, no, eso no, bueno, eso sí, pero todavía esto no, recién ahí aparece una versión que es más madura y más estable. Ahí el concepto que plantea es prueba de concepto, valga la redundancia, pero podrían ser versiones de distinta índole que voy haciendo ese tipo de pruebas y revisión. Entonces, un buen Product Discovery es aquel que me permite lograr entender y conectar de manera temprana con quienes van a usar mi producto, quienes tienen esa situación que queremos potenciar o mejorarles. La idea de proyecto también, a mí me parece que quedamos medio en la prehistoria, pero está muy presente, sobre todo, por ejemplo, en la facultad, se trabaja mucho por proyectos, en esta materia también, con lo cual no voy a demonizar algo que nos sirve tanto, pero la idea de Product Management, o sea, el Product Discovery, tiene que ver con una mentalidad de producto. Y casi siempre la mentalidad de proyecto es muy distinta, como tengo una plata, quiero hacer un alcance, con esta plata y en este tiempo. La idea de proyecto es eso. Tengo un cuatrimestre, quiero que la gente haga estas cosas, distribuido en estos equipos, entonces, como el costo, la calidad, el tiempo, el alcance, o sea, son distintas cosas que se van haciendo. El Product Discovery está en el mundo de la gestión de productos y no necesariamente se actúa con proyectos para eso. A veces sí.
Yo tengo una guita, le doy esta plata a un equipo para que arranque el producto. Pero después la gestión del producto es casi como un continuo. O sea, si me preguntan, producto que usamos todo el tiempo, el Google Meet, el WhatsApp, distintas redes sociales, mismo nuestros sistemas operativos. Yo, por ejemplo, estoy con Ubuntu desde que era chiquito, desde que yo estaba en la FIUBA cuando llegaban los CDs al Lookfi, no sé si seguirá existiendo el Lookfi. Unos amigos míos fueron los fundadores, así que tengo esa vejez encima mío. Acá me tatué un Firefox, porque soy muy del software libre. Entonces, mi Ubuntu, cada 6 meses, saca una hermosa versión. A veces long-term support, a veces no es el long-term support. Pero después, la gente de Canonical y de la comunidad saca cositas todo el tiempo. Entonces, la gestión de producto, yo lo enmarco en un proyecto, es un proyecto eterno, no es un proyecto ya entonces. O sea, el proyecto tiene inicio y fin. Entonces, ahí viene la idea de gestión de producto o mindset de producto. ¿Y cuándo se deja de usar un producto? Me pongo a pensar, con mis amigos hablábamos de Google Chat, que ahora, bueno, Gmail tiene una partecita de chat y hay muchas empresas que lo usan, pero antes teníamos una versión de escritorio y fue migrando de manera, pero ese producto murió. O cuando yo era chiquito estaba el Messenger o el ICQ, y son cosas que se murieron, ya no se usan más. Entonces, como producto, tenían una gestión de producto, le agregaban cositas, hasta que dejaron de ser viables. Y alguien más, o por algún salto tecnológico, o por una competencia, dejó de existir eso. Entonces, la idea discovery de producto tiene sentido para cualquier proyecto que desea arrancar el desarrollo de un producto, y más todavía cuando están dándole vida a un producto. En un banco, por ejemplo, el home banking es un producto. Y acá viene para mí la disrupción de cómo se pensaba antes en el Product Discovery y cómo es en la realidad. Antes se pensaba como una etapa. Vos haces el Product Discovery, descubrís cuál es el problema, descubrís cuál debería ser la solución, y después te pones a hacerlo. Y lo que se dice desde el mundo de productos, desde ya unos cuantos años, es: eso va en paralelo, papá. Hasta que tu producto deje de existir, tenés que seguir haciendo Product Discovery. Llámalo Discovery, llámalo experiencia de usuario o User Experience, llámalo investigación de mercado. Se le dice de 1000 maneras. Pero tenés que hacer eso. Esas tareas de estar cerquita de tu usuario, mostrarle cosas, proponerle ideas, observarlo. Yo tengo uno de mis socios de Clear, por ejemplo, era del equipo de Microsoft cuando se estaba haciendo todas las primeras versiones de Word, Excel, PowerPoint, Access, etc. Estaba en la versión Office 97. Él vivía en Estados Unidos, en Redmond, y Mike era uno de los product owners del Office. Y me cuenta que, bueno, por ejemplo, creó a Clipo, que es el clip que decía: estás escribiendo una carta. Era lo más parecido a la IA del año 90 y pico. Y bueno, después muere Clipo, etc. Y hay algo que usamos todo el tiempo, los que usamos procesadores de texto, en mi caso Google Docs, que no existía y que empezó a existir gracias a una visita que le hicieron a unos estudios de abogados allá en Estados Unidos, que eran clientes de Word. Entonces lo mandaron a los flaquitos de Office a que vean cómo usaban los abogados Word. ¿Y cómo usaban Word? Abrían una ley, o un proyecto de ley, o algo de un boletín oficial, abrían, imprimían, cuando salía el documento de la impresora, se fijaban que estén todas las páginas y cerraban el Word. ¿Y qué mierda se ponían a hacer esos abogados? Al margen, tomaban notas. ¡Tarán! Queremos extender el ciclo de vida de uso de Word. ¿Qué inventaron? Los comentarios al margen. El equipo de Rick, que es uno de mis socios, inventó los comentarios, que hoy son normal, que seleccionas un texto, agregar comentario. Pero eso antes era alguien tirando una flechita en Virome, tomando nota en el margen chiquitito de la hoja y volviendo después al tiempo, volvían a abrir Word, para después de que se pasaban entre todos el documento impreso, volvían a usar Word para pasar ese texto al documento, digamos. Entonces hicieron un Product Discovery muy ligado a lo que se llama investigación de primer grado.
hay distintos tipos de investigadores. ¿Cuántos monitores para Surla? Creo que no eran tan torpes, pero no descarto que mucho público no digital se la habría jugado como juepucha, dirían aquí en Colombia, juepucha. Pinté el monitor de nuevo. Bueno, entonces el dual track es así, porque después que descubriste que tenés que agregarle comentarios, otro dice, pero ¿y qué tal si hacemos modos de edición? Entonces los modos estos de modo sugerencia, modo lectura, modo de edición, de nuevo, son fruto de haber observado y haber ideado y haber hecho distintos discoveries del día a día del usuario. Y cuando un discovery, una acción de discovery, lleva a un insight, como, momento ajá, también le dicen, como, esto. Y ahí le decís, muchachos, desarrollen, le tirás la papa, como esto sí va a funcionar, esto lo necesitamos. Entonces, el ciclo de arriba, que es el de discovery, y el ciclo de abajo, que es el de desarrollo, van interactuando todo el tiempo. Vuelvo a repetir que esto, en vez de llevar muchos meses, lleva días, pero está bien. Hay un límite necesario a esperar antes de meter cada update para mantener vivo el producto. No, te diría que en este momento de vorágine tecnológica loca, la gestión del cambio es importante porque contarle a tus usuarios que estás creando, vamos al caso que usamos todos, WhatsApp, creo que lo usamos todos o casi todos, cada tanto te tira un mensajito de WhatsApp, dice, oye, ahora podés no sé qué cosa. Está cuando aparecieron los estados, ahora tenés estados, ahora los stickers, no sé qué cosa. Pero yo creería que todos los días podrían estar apareciendo nuevas funcionalidades y los usuarios que estamos como más duchos con el tema tecnológico no estaríamos con aversión, no me agregues actualizaciones, menos si son de seguridad, por ejemplo, ¿no? Pero A veces también se puede seleccionar grupos, ¿no? Y hacer pruebas por grupos para ir evaluando si no te quieres mandar con algo, ¿no? También. excelente estrategia de gestión de cambio. Vas probando, yo me acuerdo cuando estábamos en OLX, que era tipo un mercado libre o un segunda mano, yo no sé si sigue existiendo eso, pero tenía oficinas en Buenos Aires, esto era 2011, de mis primeros proyectos en Clear, y ellos cuando tenían un cambio muy grande, estaban en todo el mundo, ¿no? Decían, lo vamos a sacar en Nigeria, me decían. Este lo vamos a sacar en un mercado menor, entonces vamos a ir a, no sé, Chile. Vamos a ir con Argentina. Entonces otra vez se decía, vamos a ir con los usuarios que tienen todo esto, como que usan todas estas funcionalidades. Porque hay otros que usan muy poquititas y no nos van a dar buen feedback. Ni van a ver la novedad. Entonces, empecemos por esto. Entonces, a veces impactan un 1%, otra vez dice, vamos con Friends and Family. ¿Quiénes son Friends and Family? Entonces, tenían una base de datos que podían hacerle un deploy, podían hacer una entrega de la versión nueva a solo esos, que eran, no sé, los amigos de la compañía, la familia, literal, era Friends and Family. Pero sí, tal cual, una buena estrategia para no romper cuando tenés una incertidumbre sobre una nueva versión es ir en Ubuntu lo llaman phasing, como en fases. Va sacando así, ampliando una versión a partir de quienes crees que van a estar recibiendo el producto y respondiéndote con buena onda ante un problema. Porque el riesgo es ese, ¿no? Tu marca. Finalmente que diga, no, esto yo no confío más en este producto, me cambió muchas cosas o me cambió algo que me arruinó mi experiencia, me hizo perder plata o tiempo, lo que sea, y no confío más. Me voy con la competencia. Buena pregunta, Franco. Gracias. Y buen aporte, Diego. ¿Alguna gema antes de seguir con el mindset de Product Discovery? Está buena esa idea de pensar en que el producto es algo infinito. Porque uno siempre está con la mentalidad por defecto de, bueno, un proyecto se arranca, se termina, se planea, se produce y se termina. Y cambiar ese chip está bueno. A muchas empresas, todavía el día de hoy, yo estoy siendo disruptivo al llevarle esta idea. Porque tienen iniciativas, de la estrategia definida, sacan iniciativas, y las iniciativas que siempre son proyectos, y no se dan cuenta que tienen que cuidar sus productos como tales.
con un equipo que no es que empiece y termine y te lo contrato, pero yo sé que después no va a estar más. No, traete ese equipo que forme parte de tu compañía o configura un equipo con gente que al principio va a estar más dedicada, pero que vas a tener que cuidar todo el tiempo ese producto. Con soporte, con distintas líneas de trabajo, pero sí, y más allá de pensarlo como el para siempre, porque todo es transitorio en esta vida, todas las empresas en algún momento, o sea, como cayó el Imperio Romano, bueno, se va a caer una empresa. O porque se la compra otra, o porque dejó de tener sentido. Entonces, mientras viva este producto, lo tengo que cuidar como tal. Sí. Es un cambio disruptivo en mentalidad, en dedicación de equipos, en dedicación de presupuestos. Tiene como implicancias a nivel organizacional y a nivel ciclo de vida por todos lados. Porque en vez de ver, por ejemplo, cómo va el proyecto, entonces muchos te dirán, estamos al 20%, y en un producto te chupa un huevo el porcentaje de avance. Lo que te interesa es si sirve lo que estás haciendo, si estás teniendo adopción, si la gente lo entiende y lo está aplicando, si lo que usan, de lo que les creaste, generó el impacto que estabas esperando generar. Entonces, como que se mide muy diferente un producto de un proyecto, muy diferente, radicalmente diferente. Puedes estar en una etapa temprana y que el producto esté aspirando a cuestiones muy ligadas a un engagement o a una llegada de mercado o una resolución concreta de un problema, así sea en un nicho acotado, pero querés eso. Y en un proyecto a lo mejor están esperando, no sé, que esté listo el análisis de requerimientos, porque estaba en el plan del proyecto. Nada que ver. Está bueno si la concepción esa suele ser una gema, por lo menos en mis clientes sigue siendo valioso. ¿Cómo sabes cuándo no vale la pena seguir actualizando el producto y es mejor dejarlo morir? A veces es un sopapo que te enterás porque apareció una competencia o porque cambió mucho el tema y decís, puta, yo me había enamorado de este trabajo y te echan o dejan de contratarte o se te bajan muchos masivamente. Pero tiene mucho que ver con un mindset de producto y vamos a partir de esta pregunta, vamos a ir a de qué se trata esta mentalidad de producto y de product discovery. Una mentalidad de producto requiere... Sí, un ¿Cómo? comentario que también digo, no sé si está relacionado o no, pero a veces pasa que uno se enamora del producto, de la solución, pero a veces el problema cambia, ¿no? Porque cambió la tecnología, ahora el problema ya no es tan problema y si vos estás enamorado de tu producto, capaz que también es un problema a veces, porque Claro, estás si no enamorado de la adaptaste, solución que del problema, ¿no? es exactamente eso. Entonces, el punto del medio, es el 2, el diseño centrado en el usuario, requiere estar muy en contacto con tu usuario y con el ecosistema. ¿Cuál es tu competencia? ¿Qué otros actores aparecieron en el mercado, aunque no compitan directamente, en el mundo, en la región, en ese vertical, si estuvieras en un vertical, no sé, retail, o movilidad, consumo masivo, etcétera, ¿no? Entonces, estar centrado en el usuario implica estar viendo qué pasa en ese contexto. Después, con tus usuarios reales, colaborar y aprender constantemente. Y la humildad intelectual tiene que ver con eso que decía Tomás hace un ratito. Yo sé qué voy a hacer. Y mentira. Yo sé que tuve una idea que a lo mejor funcione. Y la humildad está en saber distinguir que tu idea no necesariamente es una solución. Es una idea. Entonces, como tal, la voy a tratar como una hipótesis, sin atacar al que la tuvo la idea. Es tratar de, si quiere atacarla, tratarla como tal, como hipótesis. Y toda hipótesis puede ser válida o no. O sea, pensamiento científico, cuestiones básicas de gestión de la incertidumbre. Saber que hay incertidumbre. Hay mucha gente que me da hasta risa. Paría entre risa y lástima. Pero como el Diego dijo, lástima a nadie, entonces es más bien risa. Chabón, no sabés. No sabés si eso que pensaste va a funcionar. Proponerlo como hipótesis
y hagamos el menor trabajo, el trabajo más barato posible para saber si la refutamos o la validamos. El gráfico que tenemos ahí que dice LS es Lean Startup, es un libro famosísimo que dice que hay que construir, medir y aprender, digamos, ¿no? Hay canvas de experimentos para poder enmarcar la hipótesis en el contexto de qué creo que va a pasar, qué voy a hacer, cómo voy a medirlo, etc. Pero básicamente cada uno de estos tres tiene su diapo. La colaboración tiene que ver con todo el equipo laburando juntos, aunque sea por ratitos, evitar guerra de opiniones y corazonadas. Esto tiene que ver con poder plantear las cosas como tuve una idea, vamos a priorizar esto por estos criterios, por estas razones. Ir creando un entendimiento compartido. Eso desde las cosas más costosas en un equipo es que todo el mundo entienda lo mismo. Como yo le decía hace un ratito, ¿entendieron? Y todos dicen sí. Pero entonces, ¿qué entendimos? Entonces, hay distintos mecanismos, por ejemplo, los pones en pares y después esos pares los juntas para que se cuente qué entendieron. Y casi todas las veces, en casi cualquier cosa, puede ser una clase, un kickoff de un proyecto, una explicación de una feature, de una funcionalidad, en lo que sea. O sea, cuando voy al colegio de mi hija y hay una reunión de padres, podría ser que lo que dijo la directora, hacen esto que te digo, y entendieron cosas diferentes, todas cosas diferentes. Ah, bueno, entonces pues, desde el jueves hay que llegar el uniforme azul. No, eso no era, que el jueves recién se empieza. Todos entendimos cosas diferentes, está bien. Entonces, dedicarle tiempo es una inversión en que hayamos entendido lo mismo. Y si no era lo que querían que entendiéramos, bueno, ya nos dimos cuenta que entendimos mal, todos entendimos mal, pero entendimos mal. Entonces vamos para adelante. Y eso con mucho tiempo dedicado, artefactos de visualización, puede ser tableros, puede ser tableros de tareas, tableros tipo Miro o Mural o ese tipo de cuestiones visuales donde vamos expresando con post-it, con dibujos, con esquemas. El segundo, el diseño centrado en el usuario, tiene que ver con evitar puentes, tratar de no dar por sentado que alguien que dice que entienda al usuario es nuestro interlocutor. No, sentémonos con esa persona y con usuarios reales. Ojalá los mismos y nuevos. Hay algo muy loco que cuando me enteré, estaba estudiando todo esto de diseño centrado en usuario, y para un público de un producto masivo, llamémoslo Spotify, WhatsApp, no importa. Díganme ustedes qué cantidad de personas diferentes son necesarios entrevistar o mostrarle ideas para allanar el Pareto y entender si lo que les estoy proponiendo se entiende, sirve, gusta. Para algo masivo, que tiene miles o millones de usuarios. ¿Cuánta gente? 10.000, dice Tomás. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Público masivo. ¿Cuánta gente tengo que contactar? Quiero 3, 4 respuestas. Bien, 100.000, 1.000 y una tercera. Infinito, me encanta. 10%, muy relativo. Chicos, es ridículo el número. Son 6 las personas. ¿What? Está mal eso, señores, es una muestra poco representativa. Científicamente es incorrecta. Bueno, el señor es Dan Norman y dice, busca que sean suficientemente diferentes, que no sean como todos amigos de la facu, el grupo que se junta siempre en el mismo lugar y toma la misma cerveza. No, busca que sean perfiles diferentes entre sí y le mostrás tu pantalla, te va a dar feedback. Te juntás con otro, sí, en singular. Y bueno, si no son 6, pueden ser 60, pero realmente logras un grado de entendimiento infinito comparado con seguir y lograr que sean 5.000, 10.000 o todos. Lo de Giovanni, tal cual, es variado, y si con 6 no te da tranquilidad científica, está perfecto que sigas haciendo focus group, entrevistas, etc. Pero tienen que ser personas reales. O sea, el cambio infinito
es que la gente muchas veces se pone a desarrollar algo y no va y se lo muestra a alguien posta. Como que creen, volviendo al punto que era el tercero, que es este, es el tercero y el último, tenemos que ser más humildes y salir a mostrar lo que creamos. Entonces, humildad intelectual, tolerancia a la incertidumbre, no hay certeza sino hipótesis a validar, hacer experimentos y construir un ambiente seguro e inclusivo. ¿Qué pasa con estas tres cosas que estoy enseñando? Que con la IA, todo esto es como que, bueno, son invitaciones, la de entrada del usuario, la de las hipótesis, la de la colaboración, cosas que se vuelven muy fáciles de lograr. Entonces, si yo no digo nada de esto, y ustedes están haciendo un producto, prompteando y sacando la solución, ¿no? Ya podrían rapidísimamente tener un producto sin prototipo, ya con el producto que anda. Entonces, siento que quedó viejo de un día para el otro todo esto. Entonces, es bueno entender el por qué se necesita para que cuando ustedes rápidamente vayan construyendo versiones o de prototipos o de productos, sepan que necesitamos tener contacto con, aunque sea esas 6 personitas, que para muchos era infinito. A pesar de que creen eso mismo que ustedes dicen, tienen que ser 100.000, tienen que ser 1.000, tienen que ser 50.000, creen eso, pero no se juntan con nadie. Crean todo un producto, lo sacan ahí al mercado. ¿De cuántos lo vieron? No, nosotros. No sé, los directivos. Como si el directivo, por ser directivo, se convirtió en un usuario representativo de tu producto. Es un directivo, tiene mentalidad empresarial, está perfecto, pero tenés que juntarte con un usuario. No importa qué dice la vicepresidenta, el vicepresidente, el director de tecnología o el... Juntate con la gente que va a usar el producto. Y acá aparece el primer contenido nuevo, que es Spec Driven Development, y chateándolo con la IA me dice, mirá que Spec Driven Development entra en tensión absoluta con lo que vos das en la clase. Vos estás invitando a que la gente experimente, Spec Driven Development te invita a tener una especificación de antemano. Estás como diciéndole lo que en Waterfall decían, tenés que tener tu requerimiento funcional, tu requerimiento técnico y hacer tu arquitectura. Entonces es como un balance. Ni muy, ni tan. Andá a conocer a tu usuario, pero cuando conociste a tu usuario, fíjate qué le vas a promptear. Que no sea como lo primero que se te ocurrió, que le escupís ahí un prompt y te tiró un producto y, bueno, ya tengo todo y ya estoy. No, pero pará. Fíjate que prioricemos qué voy a promptearle, qué le voy a pedir, más o menos en qué orden, arquitectónicamente cómo funciona. Entonces, son prompts más estructurados, son criterios claros de diseño, son los casos bordes mucho más definidos que lo que se le ocurre a la IA a tirarte, reduce malos entendidos, evita un retrabajo. Las decisiones que estamos tomando suele mejorarlas o permite conversar al respecto. Es casi que esto ralentiza el ciclo potencial, el ciclo actual, que vos le tiras un prompt a la IA y te tira un producto, lo ralentiza, pero ¿por qué? Acá están los para qué sirve. Para tener una mejor calidad de conversaciones. Entonces, cuando estás creándote ese spec, que serían unos prompts igual, esta necesaria como la que yo les contaba, que era la del problema. Antes de tirarte de cabeza la solución, conversa sobre el problema, conversa sobre el spec. José y Candela. No tenemos que sorprender en el mal sentido o en el buen sentido. No sé, ¿cómo fue que se sorprendieron de lo de los 6 chaboncitos? ¿Fue buena o mala sorpresa? Una desilusión, Para mí fue bueno enterarme que eran solo 6. Es buena sorpresa. Espectacular. Tendría que gastar un montón de guita para llegar a toda esa gente que dijeron. Quizás ahí aclararía, ¿no? Que también esos 6 está bueno, ¿no? Si uno piensa en sus amigos o en la facu, uno puede decir, bueno, dentro de cientos o miles de alumnos en la facu, uno puede tipificar y está el que se quiere sacar todo 10, el que estudia todo y el que asiste todo. Ese es uno de esos 6, que representa mucho. Después está el otro que es más vago, que va más a pasarla bien con amigos y bueno, trata de zafarla. Ese va a ser otro. Entonces, en esos 6 no se te ocurran ocurrir más de 6 estilos de personajes. Seguramente con eso cubrís gran parte de los usuarios
de figura, no sé. Lo mismo en cada tipo de nicho, problema, producto. Me encanta, sí, requete. Como decía Giovanni, pero variado. 6, pero variados. No serán 50.000 o 500.000, pero que sean variados. Son 6 bien variaditos. Anda 6 y puedo Claro. empezar a prototipar. Claro, eso. Pero no Como ya le cualquiera. dije a mi mamá No y a sé, mi cualquiera. papá y a mis 2 hermanos, ya llegué a 4. No suele alcanzar. Algo que se suele hacer en el laburo es al final de cada sprint hacer una demo a los stakeholders y van dando su punto. Exacto, José. Lo que yo invito es que muchas veces los stakeholders, no necesariamente es tu caso, son directivos o son del equipo, entonces del equipo del cliente. Pero ese cliente es el que paga. Y distinguíamos recién, hace un ratito, entre cliente y usuario. Tenemos que hacer eso, tal vez no sea en la demo, tal vez sea o antes o después, pero tenés que hacer esas demos con usuarios y ojalá representativos de esos distintos segmentos o perfiles para tener una retroalimentación válida para saber si eso que estoy haciendo va en buen camino o no. Pero sí, eso que ustedes hacen, lo que está pasando ahora es que podría ocurrir en una demo y al final del sprint, pero lo que está pasando es que es todos los días. Yo en el producto que me están creando para estos comerciantes chinos, bueno, no son chinos, trabajan en China, pero llenando contenedores de cosas para llevar al mundo, es en el día a día, todos los días ocurre. Lo que antes hubiera ocurrido en una semana, en una quincena, en un sprint, ahora pasa todos los días. Yo ahora me estoy agendando tiempos todos los días para ir al tablero de Notion o de Trello, donde sea que le estén trabajando, en Jira, para ir revisando cosas. Y estamos viendo cómo involucramos a Víctor, que está en China, está usando, él es el usuario, yo sería un intermediario en este caso, para que Víctor lo use. Lo mejor que puedo hacer es que Víctor, que está recorriendo los mercados de China, comprando chinadas, use el sistema él, allá, en su día a día, como lo hizo ayer y nos tiró buen feedback, ¿no? Bueno. Entonces, yendo a Spec Driven Development, tenemos esta novedad, que es un spec bien entendido, no es un documento largo, tiene un problema, un contexto, plantea qué decisiones se necesitan tomar, cuenta qué entra en el alcance y qué queda fuera, eso está interesante como para plantearle a la IA, codeame esto, pero no me codees esto otro, que va a quedar en otro momento o en otra parte o no lo vamos a encarar. Entonces contarle que no va a codear es interesante y suficientemente liviana como para que creas un pasito, validás y después sigas y después sigas. Entonces, si es muy ambiguo no sirve, pero si es muy rígida tampoco. Está como lo que decía yo, ni muy ni tan, como sirve para conversar, para tener criterios compartidos, para entender cómo avanzamos. Entonces, el otro día, por ejemplo, yo le tiraba una tarjetita en Notion a Juan, que está desarrollando, y le puse. Imagínense a Víctor que está comprando cosas en China, ¿no? Entonces saca fotos de una muñeca, de una bolsa de regalo, de una taza, de un vasito, y va llenando todos los productos. Víctor en una tarde, una mañana de caminata por China, saca, no sé, 100 fotos. Un flaquito. Cuando esto vaya bien, si es que esto va bien, voy a tener, no sé, 100, 1000 suscriptores, que todas las mañanas sacan 100 fotos. No me da el servidor. Me estoy cavando una tumba en guita que yo, como empresario de esa plataforma, estoy pagando mucho disco rígido. Y lo tengo que implementar cuanto antes. Porque si hoy es Víctor, pero mañana va a haber 2, 3, 5, 10, ojalá estemos en ese escenario de abundancia. Entonces lo que le puse a Juan es, para no llenar los discos, necesito que haya una miniatura y que las fotos grandes, con cualquier celu te saca una foto gigante, la achiques a un tamaño, entonces vimos qué distintos tamaños teníamos, y le tiré para qué era, qué quería, y qué 2 fotos necesitaba. Un thumbnail, para que cuando me carga un listado, no me cague el ancho de banda del celu, caminando por China, estoy consumiendo todo mi plan de datos, bajando una foto que no necesito. Son unas miniaturas requete mini. Entonces, miniatura, y después la otra es una foto normal. Y Víctor, que estaba acá, cuando escribía yo eso, me dice, y si el tipo quiere más detalle, que se acerque y le saque de cerca la foto. No sé, yo quiero ver
que este ángulo sea, no sé, bueno, sacarle la foto de cerca, papi. Ya está. Que no sea una foto de 5 megas. Una foto chiquitita, ya está. Entonces, ahí estaba escribiendo y cuando Juan lo codeó, tomó eso que habíamos escrito y conversado con Víctor para tener una nueva versión del software. El flujo, entonces, conversa sobre el contexto, problema, para qué usuario, para qué es. En el spec pones qué se construye, qué no, los casos clave que decíamos, lo que tiene que ser y los que están en el borde, que en testing está siempre muy claro eso, pero acá va las spec. No ocurre solo en una etapa de pruebas, ocurre de antemano, digamos. Revisamos la spec y después construimos. Y siempre tenemos retroalimentación y casi siempre se evoluciona. Hasta en un momento y dice, bueno, esto está, ya funcionó, digamos, ¿no? Entonces, esta es una forma de construir, promptear y validar, porque al poner los casos clave y los bordes, también tenés las pruebas. Vos les pedís a tu IA que te construya el software y que te construya las pruebas. Pruebas automáticas que después, cuando yo esté construyendo otras cosas, le pido que siempre ejecute las pruebas de todo lo que construyó de antemano. Entonces, cuando yo estoy cargando un nuevo botón, que no rompa todo lo otro que había hecho. Ah, es que yo puse este botón y te borré todo lo otro. No, manteneme las pruebas. ¿Y cómo me aseguro de que estoy con una buena base de pruebas? Porque me encargué de que la IA que me está ayudando a construir tenga unas spec relativamente bien trabajaditas. ¿Dudas, preguntas, comentarios agregados? Quizás comentar también ahí que decías, viste, que bueno, es volver para atrás para con la especificación, pero la IA también todo lo que vos le decís lo supone, lo toma, digamos, una solución promedio general. Entonces es importante acotar, ¿no? Porque justamente si ustedes entendieron el problema, saben esas pequeñas diferencias de la solución normal que uno diría por default va a esto. Entonces hay que entender esas partes del problema que relevaron o que quieren hacer y bueno, y hacerlo de esa manera, ¿no? Y a poquito ir avanzando, pero justamente por eso no dejar que avance 100 kilómetros para adelante porque va a hacer cosas que seguramente más vale ir a poco, pero concreto también. Sí. Y el problema ahora es ese, ¿eh? O sea, en mi momento, en la reunión que tuve a la tarde y en la de la mañana, mi desafío era ir a la velocidad, tanto en construcción de specs como en prueba de usuario, ir a la velocidad que Juan, mi developer, mi socio, que en este caso también, de Clear, me viene dando. Dice, mira, tenés 15 tarjetas por revisar. Mi desafío es ese, es tener buenas specs e ir probando todo lo que el flaquito está construyéndome. Que históricamente no era ese el desafío. Estaba en otro lado, ¿no? Bueno, vamos a pasar a la parte más práctica, con lo cual quiero saber si hay alguna gema de este último tema antes de seguir. Alguna duda también, algún razonamiento. No, yo me llevo como gema que el Product Discovery es algo que se tiene que hacer en toda la vida del proyecto. Me viene a la mente la suite de Adobe, viste que en un principio se hizo muy popular con la pandemia, porque bueno, supongo se hacían muchos videos, se había que editar miniaturas y esas cosas. Vino 22 en adelante con la IA y no sé si se quedaron atrás o qué pasó, pero bueno, las acciones cayeron bastante, así que supongo que no les está yendo muy bien en ese aspecto. Claro. Y Canva, ponele, que no era su fuerte, metió IA y tiene millones de usuarios nuevos. Tal cual. Sí. Y no me extrañaría que una empresa que no tenía ni presencia, ni historia, ni nada, de la nada, diga, mira cómo te robé el mercado, market share, me llevo el 20 de acá, el 20 de acá, el 20 de acá, y puede aparecer eso.
aún con los otros haciéndote un buen discovery. Porque alguien que tiene un buen entendimiento de la necesidad del problema y que hace discovery, tiene una ventaja con respecto a los que están dormidos en sus laureles, ¿no? Bueno, gracias por explicitar qué gema te llevaste, Maxi. Bueno, y volvemos a quiénes son mis usuarios, qué valoran, y mi práctica habitual tenía que ver con hacer un UX personas, que es entender, como decía Diego, dado el producto que estoy queriendo construir, para entender quiénes son. Voy a leerte, Cande. Si estás haciendo una herramienta para un nicho muy específico, aún sí se necesitarán pocas personas para validar una idea. ¿Cómo sabes si la muestra es válida? Sí, en cada nicho vas a tener que tener los distintos perfiles. En cada nicho es diferente. O sea, en el mundo médico tendrá la enfermera o el enfermero, y el médico, y el cirujano nerd, y el cirujano joven, y no sé. Entonces, de repente, rápidamente tenés, tus perfiles variados que te aseguran que por lo menos estás abordando de esa manera. Después van a salir otros casos borde por fuera de esos 6, pero el Pareto medio ya lo lograste. Y hablando de 6, vos podés empezar con 1 o con 2, que son tu Pareto también, ¿no? Por ejemplo, siempre cuento el ejemplo de Gmail. Gmail yo lo recorro usando teclado, porque como soy muy linuxero, en su momento leía mucho libro de Unix, entonces usaba Vim, el editor de texto de consola, ¿no? Y en Vim uno sube el renglón y baja con J y con K, y el signo pesos va al fondo del renglón, y aparecen esas cosas, ¿no? Como muy de teclado. El gran Vim, tal cual, Mauricio. Y Gmail se puede recorrer como Vim, boludo. Es una cosa de locos. Es espectacular. Con J y con K, cuando ves tus mails, suben y baja el selector del mail. Con Enter entras al mail. Con U volvés al filtro anterior, como si fuera un undo de Vim. Es ridículo, es como una cosa espectacular. Shift A selecciona todo. Shift I marca como leí, o sea, como que es una cosa muy de teclado. Y Gmail es así, ¿qué onda? Bueno, claramente soy del 1%, sí, como mucho, de los que usan Gmail así, pero en algún momento, a los flaquitos que desarrollaban Gmail, se les ocurrió la idea de ¿qué tal si hacemos atajos de teclado para los que usan atajos de teclado? Y colocaron en algún lado que había unos chabones como yo que les iba a servir eso. Cuando toco la A, por ejemplo, en un mail, responde a todos. Divino. Y alguien decidió eso, como bueno, cuáles van a ser las teclas, y hubo entonces algún tipo de user persona que nos tenía a nosotros, los nerds de los shortcuts, los keyboard shortcuts, los atajos de teclado, pero eso no tiene mucha función. No es que todo el tiempo nos están construyendo cosas. Algún user personas o UX personas, le pongo UX personas porque si uno busca en Google o en la IA personas, aparece gente. En cambio, cuando uno busca UX personas, aparece esta técnica de entendimiento de usuarios. Ejemplo de Spotify, tenés a este, se llamaba John Snyder y Summer Lee. Los dos usan Premium, pagan, no tienen publicidad, y cada uno tiene su biografía, sus objetivos, sus necesidades en la vida y con respecto a la música. A veces mapean cosas que no tienen nada que ver con el producto, pero que te acercan a entender quién es esa gente y por qué usa el producto, en qué contexto de su vida. Y después hay otro, que no es esta técnica, es otra técnica, que se llama mapa de empatía. Son complementarias. Usas una y o usas la otra. Y son dinámicas. Hoy tenés un usuario que estás mapeando y estás entendiendo y lo seguís usando un tiempito, y el día de mañana mapeas otro porque te das cuenta que necesitas entender otra parte de tu público objetivo, de tus segmentos, ¿no?
Y el lenguaje del equipo de desarrollo es muy útil. Contar con esto lo estamos haciendo para Summer o para John. Los developers de Gmail diciendo, che, a Pablitux hace mucho no le tiramos nada. No, ya cubrimos sus expectativas. Ya está bien. Sigamos trabajando para Doña Rosa, que es el público objetivo que todavía no captamos y que estaría bueno que deje de mandarle adjuntos sin adjuntos a sus sobrinos, ponele, o a los del consorcio del edificio. Entonces, mapa de empatía tiene otro abordaje, no solo mapear quién es, sino qué le pasa, qué escucha, qué ve, qué dice, qué siente. Como le digo, son técnicas complementarias. Un ejemplo de un mapa de empatía es Sandra, que está aprendiendo idiomas, y este es de un caso real, igual que los otros, ¿no? En el dibujito, el chabón está mirando a la derecha, entonces todas las partecitas de la cara simbolizan algo con las preguntas que dicen, ¿no? ¿Qué dice? ¿Qué ven? Con los ojitos. El que hacen está como con sus manos, con su cuerpo. Y la idea es que ustedes tengan un ratito de práctica orientado a crear un empathy map o un, ¿cómo se llama? UX personas. ¿Cómo lo ven? Ahí podríamos, sí, dividirnos en grupos, ¿no? Exactamente. Yo estoy acá duplicando un mural para poder arrancarlo. Primero van a elegir un producto, van a elegir el que tengan ganas, un producto que ustedes usan siempre, un producto que están imaginándose que sería genial que en el mundo existiera. Eso es muy variado. ¿Cuánto vamos a hacer? ¿Cuántos grupos crees que necesitemos? Y más o menos 10 grupos o 12 de 6, no sé si ahora son 70, sí, 11 grupos. Dame un instante, mientras tienen un mini break, si alguien quiere ir a buscar Pueden algo ir para tomar. también después paso pueden ir logueándose en el Discord, en el channel de grupo. Ah, espectacular, me viene bien. Así ya están ahí. Y aprovechemos la IA para decir, bueno, tengo este sistema, ¿cierto? Que, y voy a hacer esta técnica, cosa que nos ayude un poquitito, ¿no? Traten de ir, si ya están armando grupos para el TP, de ir juntándose en channels con esa gente. Y si no Exactamente. tienen aún, bueno, como quieran, traten de no más de 6 por channel. Exactamente. Estoy saneando el tablerito que tenía. Hice, a ver cuántos son. Tenemos 12 grupos, potencialmente. Si quieres agregar 2 más por las dudas, mejor, pero si no, estamos bien. Claro que se puede. Los grupos entonces es en este mismo Meet. Vamos al Discord. Ok. En los channels del grupo para el TP, se pueden juntar ahí. Si son los mismos compañeros del TP, mejor. Y si no, bueno, no más de 6 por channel. Creo que está. ¿14 entonces? Sí, igual van a sobrar, pero sí. El máximo es 14, seguramente sean menos. Joya. Esto lo dejo bloqueado. Hay una cosa que no la voy a cambiar ahora,
sino que lo voy a cambiar cuando ya estén trabajando. Esperen que les muestro cómo es el mural. El mural no necesita loguearse. Cuando uno entra en el link que les voy a pasar, es muy tentador dar de alta un usuario. No, le va a pedir o loguearse o abajo, sin botón, con un link pedorro, entrar como visitante o enter as visitor. Denle clic a ese botón humilde y pequeñito y entran acá como visitantes, ¿sí? No necesitan crear usuarios ni nada. Y tienen acá la teoría del mapa de empatía y acá la teoría del user personas. Y cada grupo, vamos al ejemplo del grupo 7, puede elegir en qué producto está trabajando y si usa user personas o si van a hacer mapa de empatía. Lo que les decía que confunde es esto, que se lo voy a corregir en un ratito porque son 14 veces que tengo que venir acá y cambiar. Acá lo que tienen que escribir es el perfil que están intentando mapear. ¿Sí? Por acá, voy a poner CDF, sobrescriben el que está, estoy haciendo con el 8 y con el 9, y ponen otra cosa. Y con doble clic van creando papelitos y cargando todo lo que quieren de ese usuario, o en el de arriba o en el de abajo. Por acá arriba están los primeros grupos y por acá abajo están los otros. Vamos a tener, ¿te parece 10 minutos para la primera vuelta? O 15 y hacemos una sola vuelta. ¿Sí? Bueno, dejo de compartir, paso el link para que puedan entrar mientras voy editando lo que les conté. Y pongo los 15 minutos por acá. Si me necesitan, me llaman, entro al Discord al grupo que sea necesario.